Muchas gracias, muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Muchas gracias por la invitación. Agradezco la oportunidad para poder platicar, conversar, intercambiar opiniones y experiencias sobre vacunación, en especial en los adultos. Tomé la decisión de no traer un PowerPoint, porque ese es un ataque al buen entender de todos nosotros, toda vez que a veces nos distraen más que nos hace estar pendientes. Y empezaría yo diciendo que la vacunación es un asunto de la línea de vida, no es un asunto que tiene exclusividad en infantes o que tiene mayor o menor importancia en el otro extremo de la vida. Es un asunto de línea de vida y es un asunto que debemos iniciar lo más temprano posible. En la medida en que nosotros iniciemos acciones de vacunación a tempranas edades, en este caso desde los adolescentes, sacando el esquema obligatorio y esencial de vacunación en la infancia, empezando en la adolescencia, con los adultos jóvenes, con los adultos y con los adultos mayores, tendremos menos problemática para poder poner en práctica estrategias que han funcionado o nuevas estrategias en función de cómo se va comportando el panorama epidemiológico o las regiones donde habitan las personas susceptibles de ser vacunadas. Creo que en términos de equidad, la vacunación es un muy buen ejemplo en donde hay igualdad para todos. Sí es cierto que hay que asegurar la vacunación en los grupos más vulnerables o los que menos tienen, pero no se puede descuidar a ningún grupo ni a ningún componente social. Las vacunas no son solamente el acto de vacunar, es el biológico por un lado, la persona a la cual va destinada por otro lado, el entorno en el cual se mueve y luego una serie de factores que nos hacen tener éxito o no en los procesos de vacunación. Es conservación, distribución, mantenimiento, aseguramiento del acceso, vigilancia de los efectos adversos, que es otro de los componentes que tenemos, y recordar una premisa fundamental. Las vacunas son complemento de las acciones de salud pública para mantener una adecuada salud y evitar en gran medida la enfermedad. Pero no es únicamente la vacuna la que funciona para tener salud y para tener satisfacción por tener una salud adecuada. Hay medidas de salud pública muy concretas que funcionan igual o mejor que las vacunas. Agua limpia, lavado de manos, mantenimiento de la higiene personal y del entorno, resguardarse cuando uno está enfermo y evitar contagiar. Complementaria es la acción de la vacunación. México tiene de hace unos años ya el uso de las cartillas nacionales de salud y en ellas, que se manejan grupos de edad de 0 a 9, de 10 a 20 años, de 20 a 59 y más de 59, cartilla también para la mujer, y donde se llevan registro de las acciones de salud a estas personas y se hace el registro de la vacuna. Debo mencionar que en el espíritu de contar con el componente conceptual de línea de vida para la vacunación, México está piloteando la cartilla electrónica de vacunación. Actualmente en 2 estados de la República Mexicana, Colima y el Estado de México, se están haciendo las pruebas piloto en donde se tendrá el registro y se podrá consultar en línea de la vacunación en el país. No implica nada más niños y niñas, implica los adolescentes, claro está, y adultos.
adultos en todas las edades, de tal manera que podamos mantener registros confiables, pero además que nos permita abrir puertas a las investigaciones y a los estudios que ahora no tenemos o que debemos profundizar. Un punto que es claro que hay que tener en cuenta son los determinantes sociales. Los determinantes sociales tienen que guiar también la planeación, la estrategia que se vaya a utilizar para la aplicación de vacunas. En la medida en que nosotros tengamos claro que los determinantes sociales son los que condicionan mayor o menor acceso a la vacunación o a las acciones de salud pública, en esa medida podemos diseñar estrategias regionales o locales que nos permitan actuar con mayor atingencia y certeza para las acciones de vacunas. México tiene un programa de vacunación tradicionalmente fuerte, tradicionalmente sólido. Recientemente se llevó a cabo una evaluación internacional por parte de OPS, después de 14, 15 años que México no había tenido una sola evaluación. En el mes de septiembre, agosto-septiembre se llevó a cabo esta evaluación. Arrojó algunas recomendaciones y el diseño de un plan quinquenal para mejorar la vacunación, pero vale la pena destacar dos puntos. Uno es un programa muy bien posicionado socialmente, aceptado. De todos los estados, se visitaron 10 estados de la República y participaron todas las instituciones de salud. Se encontró una gran aceptación, conocimiento de la vacunación, conocimiento de las vacunas esenciales que se ponen en la infancia, y la población tiene muy buena imagen del programa de vacunación. Debo decir que en algunos lugares, en algunos países, se han escuchado voces que no favorecen a la vacunación. México, afortunadamente, las voces se oyen en favor de la vacunación. Y entonces esto nos facilita las cosas. Quizá porque mucho de lo que ha hecho los gobiernos en México es mantener informada a la población sobre los beneficios de la vacunación, actuar para que la gente tenga acceso, para que pueda llegar a la vacuna y para que la vacuna pueda llegar a las personas. Son los dos elementos que utilizamos. Las unidades de salud donde se vacuna, pero también las actividades de campo donde llevamos la vacuna a todos ellos. Todos en México recuerdan una cartilla, la primera cartilla nacional de vacunación. Era una cartilla que se parecía un cartoncito de un tamaño de 20 centímetros de largo por unos 7 de ancho, y que todas las mamás, principalmente las mamás, guardaban hasta en bolsas de plástico, muy bien conservada, y era un elemento que se presentaba para la inscripción a los ciclos escolares. A través de esta experiencia y de este éxito se han venido retomando una serie de acciones para continuar favoreciendo este hábito o costumbre que se viene dando. Los retos, nuevas vacunas, ¿y a qué edad las vamos a aplicar? Ahí viene dengue, la vacuna contra dengue. Probablemente la tengamos en finales de 2015, en 2016. Salió herpes zóster, ahí está otra vacuna. El uso de neumococo, antineumocóxica 13 valente versus la 23 valente. Existen ya recomendaciones en el sentido de empezar a utilizarla en adultos, y en adultos mayores de 60 a 65 años, pero también en adultos que vivan en zonas que puedan tener más riesgo, o bien que querramos hacer una protección a cortes específicas. TDPA,
se está utilizando en adultos no mayores, se está utilizando fundamentalmente en embarazadas, pero también tendremos que pensar en utilizarlos en adultos toda vez que tosferina, por ejemplo, tosferina se creía que con las vacunas, con las dosis que aplicábamos en la infancia era suficiente. Y ahora nos hemos dado cuenta en todos lados, que todo indica que requiere un refuerzo. Y este refuerzo puede ser perfectamente TDPA, de tal manera que permita al individuo, hombres y mujeres, estar protegido de esta enfermedad en especial. Difteria y tétanos, que es la otra que tiene aquí, no tenemos casos en México, fundamentalmente es muy bajo el tétano neonatal y no hay casos de difteria desde hace muchos años. El estilo de vida condiciona también el acceso a la vacunación, pero condiciona más todavía la educación que se tiene sobre el estilo de vida. ¿Qué es esto? La gente vive como está viendo que vive su entorno familiar o su entorno social y se comporta de acuerdo a esto. En México, en el entorno social de casi toda la sociedad, siempre está presente la vacunación. Por muy vulnerable que sea la región o la localidad, siempre está presente la vacunación. Existen grandes desafíos para poder cubrir aún mejor a nuestra población de adultos mayores. Uno es que tenemos que permear con la misma firmeza para tener la misma aceptación que se tiene en el programa de vacunación para la infancia. Tenemos que buscar entrar en la vida de los adultos para que ellos mismos puedan acudir a la vacunación y acepten la vacunación. Recuerden que abrí con línea de vida y familia. En la medida en que tenemos protegidos a nuestros adultos mayores, por ejemplo, protegemos también a nuestros niños. Un adulto mayor no enfermo no contagia. Un adulto mayor protegido se siente bien con la familia. Un adulto mayor saludable es productivo. Y esto es en el fondo lo que estamos buscando. Un adulto mayor sano no desarrolla complicaciones de las enfermedades. Y esto permite que la sociedad tenga menos distractores y menos gasto en la protección de este grupo etario. Hace un par de años, yo creo, leí un libro que alguno de ustedes debe conocer, de Malcolm McDowell, si no mal recuerdo, que se llama Conectados. Y el primer capítulo de ese libro da la impresión de que va a ser un libro ligado a salud pública o a la medicina, porque en una región, en un condado, en un pueblo de los Estados Unidos, viven inmigrantes italianos. Y comparado con el resto de la población, tienen menos enfermedades crónicas, hipertensión, isquemias, enfermedades respiratorias. Y los investigadores se dedicaron a buscar la causa de esto, pensando que era porque eran personas que venían de Italia o que tenían una dieta mediterránea o que tenían… Y la verdad es que comparado con todos los grupos con los que se hizo estudio, inclusive con inmigrantes italianos en otras regiones, se encontró que este era el único grupo que presentaba mejoras en su salud. ¿Y a qué se debe? Al estilo de vida y a la conversación frecuente con sus paisanos, con su comunidad, durante todos los días. La gente se daba espacio para platicar, la gente se daba espacio para comer con plática, despacio, sin las prisas que tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México. La gente se daba espacio para poder contar sus anécdotas, sus vivencias y su vida, para poder mejorar entre ellos.
¿Por qué lo saco a colación? Porque eso es la vacunación. La vacunación es el poder comentar con la gente, con las personas, el beneficio que trae, el beneficio que me dio a mí, el beneficio que le dio a mi abuelo, el beneficio que le dio a mis hijos. Ese es el punto central del éxito en México, estar conectados. En México todo mundo habla bien de la vacuna. A veces de repente en influenza dicen, si me vacuno me da la enfermedad. Ya ahora lo que estamos haciendo nosotros es informar que no puede dar la enfermedad porque nosotros no utilizamos la de virus atenuados, sino de fraccionados. Entonces no desarrolla la enfermedad. Hay reacciones locales y puede haber alguna otra reacción, pero la enfermedad no la desarrolla. Y este es el punto, poder platicarlo, poder decirlo, poder manejarlo. Para las nuevas vacunas hay que tener en cuenta financiamiento, la región donde la vamos a introducir y la edad con la cual vamos a iniciar la vacunación. Y si vamos a introducir cohortes de rescate para poder manejar protección ampliada. El ejemplo de adolescentes en el Distrito Federal fue la primera ciudad, la primera entidad federativa, la Ciudad de México, que utilizó la vacunación contra VPH en forma masiva. Esto fue en el año 2008-2009. Y se acordó iniciar la vacunación en niñas de 11, 12 y 13 años. Tiempo después, 2012, la vacunación se hizo universal para niñas de 5º grado de primaria u 11 años de edad no escolarizadas. Este es el inicio de la tercera generación de vacunación con la estrategia de universal y el Distrito Federal va 2 cohortes arriba de nosotros, en general del país. ¿Qué implica? Que cuando se planeó, cuando se vio la necesidad de vacunar contra VPH, se pensó, dadas las características sociales y demográficas del Distrito Federal, que habría que proteger a las niñas que inician actividad sexual, vida sexual activa, temprano, y que la inician en la Ciudad de México entre los 14 y los 16 años. Y entonces estas niñas que iniciamos a vacunar en el 2008 están protegidas. Esa fue la razón por la cual se inició a esa edad. Siempre hay una razón. Claro, no abrimos más el panorama porque no se tenía dinero en ese momento. Debo decir, y lo borran de la grabación, por favor, debo decir que la industria daba muy cara esa vacuna. Ahora ya la tenemos a mejores precios, pero ese es un detonante para poder introducir vacunas. Los precios, ya hay que ver los beneficios. México tiene estrategias específicas que está estudiando para la vacunación con adultos. Está buscando neumococo, está buscando hepatitis A, para iniciar en adolescentes o en niños. Se está trabajando ya en los estudios para ver si podemos meterla universalmente. Para revacunaciones en aquellos que estamos teniendo brotes y dificultades en diversos países, como es la tosferina, pero sobre todo está buscando mejorar su registro de tal manera que podamos tener datos fidedignos. Y adicionalmente, repito, el poder conectar y transmitir los beneficios de la vacunación. En 20 minutos es muy difícil fijar posiciones y hablar de muchas cosas de las vacunas, pero el espíritu de esta presentación y de la modalidad de hacerlo así es dejar sembrado el que podamos intercambiar experiencias, intercambiar opiniones y que podamos en futuras colaboraciones tener acercamientos y éxito para nuestras sociedades. Muchas gracias, muy amables.